Bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrega, una entrega más de Ventana Cultural RD. Hoy contamos con la honradora presencia del profesor Eulogio Silverio. Eulogio Silverio es egresado de la Escuela Nacional de Bellas Artes, es artista, es egresado también de la Escuela de Filosofía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, tiene maestría y en estos momentos se encuentra realizando sus estudios conducentes a doctorado. El profesor Eulogio Silverio durante alrededor de 3 años ha dirigido la Escuela de Filosofía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la primera del continente, y bueno, sus colegas, sus maestros coinciden en que ha sido una gestión de impacto. Pero uno de los proyectos, uno de los programas de gran calado en que el profesor Silverio se ha comprometido en esta gestión es el 6º Congreso Dominicano de Filosofía Santo Domingo 2025. Y por ahí queremos comenzar esta conversación, profesor Silverio. ¿Qué cosa es un Congreso de Filosofía y por qué usted ha asumido ese reto, pudiendo haberlo evadido? Bueno, no creo que los profesores nuestros, bueno, saludos maestro, saludos profesor Albero. No creo que nuestros profesores nos eligieran para que evadir lo que ha sido ya una tradición de que por lo menos cada gestión de la Escuela de Filosofía a partir del profesor Rafael Morla realice por lo menos un congreso en su gestión, y en el caso nuestro fue una promesa de campaña y también es un compromiso que tenemos con nuestros padres fundadores, ¿verdad?, de la Escuela de Filosofía y con la nueva y futuras generaciones de la Escuela de Filosofía y naturalmente de los filósofos. Pues eso quiere decir, profesor, entonces que en la universidad todavía se cumplen las promesas de campaña. Bueno, en el caso mío sí, porque en el caso nuestro suena que es quizá inmodesto decirlo, pero no aspiramos a un puesto por los beneficios que el puesto puede darnos en la gestión, la fama y la fortuna, como dirían algunos, que puede aportarnos personalmente, que lo aporta. No negamos eso, sino porque tenemos una visión de universidad desde que éramos estudiantes. Usted lo recuerda porque en su casa, precisamente en el 98, fundamos Generación Nova Universita, un grupo académico que pretendía reunir a los monitores, estudiantes y ayudantes para comenzar por esa generación, un poco para fundar la idea de que la universidad necesita una nueva generación que no esté maleada necesariamente con los problemas y las rencillas del pasado de nuestros educadores, nuestros padres fundadores, que generalmente aquí en la universidad estaban divididos en grupos, en parcelas, sino que nosotros deberíamos aprender lo bueno que tuvo esa generación, que fue mucho, pero también aportar nuevas cosas que se estaban dando, como era el auge de la tecnología y de nuevas ideas. Entonces, traer ese nuevo aire a la universidad completa, pero específicamente en el puesto donde uno tiene incidencia, que en este caso es en la Escuela de Filosofía, llevar ese aire. Y por eso todo lo que hemos realizado está ambientado y orientado sobre eso. O sea, llegamos a la escuela con una promesa de hacer cosas y creo que en la medida de lo posible hemos tratado de cumplir. Hay algunas que están todavía en carpeta, como es dejar instalado un doctorado de filosofía propio, y pensamos que después que terminemos el congreso que tenemos para este mes, ¿verdad?, de 17 al 23, nos vamos a ocupar en cuerpo y alma para dejar instalado una maestría en filosofía pura y un doctorado en filosofía, y también vamos a dejar instalada la carrera de filosofía de manera totalmente virtual, sin que eso nos va en desmedro de la clase presencial. Quien quiera seguir tomando su clase presencial lo puede hacer, pero el que quiera estudiar filosofía, sobre todo como una segunda carrera, mucha gente ha querido estudiar filosofía, pero quizás no tienen el tiempo de venir al aula
con los horarios y los esquemas pero lo podemos hacer y lo vamos a hacer en ese sentido, profesor. Bueno, profesor Eulogio, lo primero es agradecer en nombre de Ventana Cultural RD y de Sareca TV, que es el canal matriz en donde pasamos este programa, que abarca los territorios de Vallejuelo, Hondo Valle, El Cercado y las Matas de Farfán. Y bueno, como ya todos sabemos también, este es un programa global porque va a pasarse en nuestro canal de YouTube, Ventana Cultural RD. También me llama mucho la atención y me gustaría que usted profundice sobre el sexto congreso, porque algo que me llama la atención de la filosofía es que convoca a todo el mundo. Por ejemplo, yo que lo que soy abogado, lo más cerca que he estado de la filosofía es filosofía del derecho, ¿verdad? Que sin embargo yo veo que cuando se convoca una actividad en el área de filosofía, allí concluyen antropólogos, médicos, filósofos, abogados. Entonces, en ese sentido, a mí me gustaría que usted nos dé algunos detalles sobre el sexto congreso y por qué la filosofía tiene esa virtud de convocarnos a todos. Bien, comenzamos por lo último. La filosofía, tal y como la definimos nosotros, porque hay muchas definiciones de filosofía, nosotros la concebimos como un saber de segundo grado. Eso quiere decir que no trabaja directamente con la materialidad de las cosas, ni con lo que hace el abogado, ni con lo que hace el médico, ni con lo que hace el ingeniero. No trabajamos directamente con la materia, pero sí tomamos todo lo que ustedes producen y elaboran, que nos llega a nosotros a nivel conceptual, y nosotros, como trabajamos con ideas, entonces tomamos esos saberes y trabajamos la parte ya de la reflexión, ayudándolo a ustedes en el método, a modificar el método, a ajustarlo. Y en ese sentido, entonces, la filosofía nos convoca a todos, porque se supone que el saber de cuarto nivel de un abogado termina en una reflexión de tipo filosófico. El saber de un ingeniero termina también en un saber de cuarto nivel, que es una reflexión filosófica. Por eso hay muchos países que le dicen que un ingeniero se gradúa, aunque tiene otro nombre, pero está en el nivel de doctorado, es el grado máximo donde ya él reflexiona sobre su saber, sobre lo que hacen otros que lo aprenden de manera, vamos a decir, profesional, para ejecutar lo que ya se sabe, lo que ya está en los textos, lo que está comprobado. Pero el que lleva al nivel de doctorado, entonces ya puede reflexionar sobre eso y proponer nuevas cosas. Y por eso entonces no es raro que nuestro congreso, pasando a la segunda parte, tenga diseñado una serie de mesas que están dirigidas por historiadores, por antropólogos, por lingüistas, por poetas, por todos los profesionales, porque se sienten convocados y perfectamente convocados, porque la filosofía, como saber de segundo grado, reflexiona sobre cada uno de esos saberes. Y los diferentes profesionales, los diferentes áreas del saber, su pretensión es llegar al nivel de reflexión filosófica. Y por eso diríamos nosotros que a veces en maestría nos encontramos muy frecuentemente con estudiantes de maestría que dicen, pero cuando yo di filosofía en 011 en la licenciatura, yo odiaba esa cosa, pero yo no sabía la importancia que tenía. Si yo hubiera sabido lo que sé ahora, lo que tiene que ver con mi área de saber, pues yo le pongo más atención, porque precisamente después que usted se hace profesional, que ejerce un largo tiempo, se da cuenta de que esa reflexión que usted hace en su área de saber, que muchas veces está dada en texto y que se aprende de manera casi dogmática. Para ser profesional se aprenden las cosas de manera casi dogmática. Pero luego, cuando usted va tomando más experiencia, se da cuenta de que esos saberes no están tan firmemente fundamentados como usted creía cuando era estudiante. Entonces ya usted está pasando al nivel de una reflexión que ya es de tipo filosófico. A mí no me ha quedado claro, profesor. Dejé la parte del Congreso. Porque usted habló como de unas mesas, entonces yo me imaginé que era como una suerte de competencia de ajedrez con muchas mesas. ¿En qué consiste? ¿Qué es eso de mesas? ¿Y cómo es que usted tiene concebido el Congreso, profesor? Ok, bueno, mesas de trabajo es la primera parte del Congreso, porque
todo congreso pretende hacer una revisión de los saberes del área del congreso. Si vamos a hablar de filosofía, vamos a ver qué se ha hecho durante este tiempo. Nosotros partimos del primer Congreso Dominicano de Filosofía, que fue en el 99, en la gestión de Morla. Vamos a ver entonces en estos 25 años qué se ha hecho en materia de filosofía en República Dominicana y en el mundo, porque casualmente hay como 14 personas que vienen del extranjero, de España, de México, de Colombia, de Perú, de Uruguay. O sea, vienen muchísimas personas que se motivaron, no sé si por las redes o algo, pero se han motivado a venir. O sea, lo que es un congreso nacional se está convirtiendo en un congreso de tipo internacional. Entonces, para darle la oportunidad de saber qué es lo que se ha hecho en cada una de las áreas, elaboramos en un primer momento, del 17 al 19, diferentes mesas de trabajo que van a estar funcionando desde el lunes 17 del 17 de este mes de noviembre, a las 6 desde las 6 de la tarde a las 8 de la noche, de manera simultánea. Hay como 20 mesas que estarán trabajando de manera simultánea y sorpréndanse, hay mucho público convocado. Yo me he sorprendido de la cantidad de personas, de profesionales y de intelectuales y de filósofos que se han motivado a participar y de público que vienen también a participar en las mesas. Entonces, culminado esa mesa de trabajo el 19, entonces el 20 tenemos la inauguración formal del sexto Congreso Dominicano de Filosofía, que en esta ocasión tiene un lema muy particular, que es pensar en español, apuesta por la identidad dominicana. Entonces, el jueves a las 6 de la tarde en el Museo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que está donde estaba en alrededor, en ese edificio donde está la antigua rectoría, ahí vamos a dar inicio formal, vamos a hacer la inauguración formal con una conferencia inaugural, naturalmente, que tiene que ver con el título del Congreso, que la va a dictar, en este caso hemos elegido al profesor Gustavo Bueno Sánchez, que es hijo, aunque él tiene su propio nombre y ha desarrollado su propia obra, es hijo del gran filósofo español y del mundo, el profesor Gustavo Bueno Martínez, fundador del sistema filosófico, o algo raro en esta época, el sistema filosófico del materialismo filosófico, así mismo se llama, materialismo filosófico, que es un sistema que tiene mucho auge tanto en España, pero también fuera de España, sobre todo en lengua española, porque él ha hecho un esfuerzo, o ellos han hecho un esfuerzo de pensar en español, porque diferente a como nosotros hemos dividido la filosofía, como la filosofía dominicana, la filosofía mexicana, la filosofía puertorriqueña, ellos proponen que la filosofía adquiere su identidad no por el país específicamente, sino en la lengua que se piensa. Entonces, en ese sentido, se podría hablar de una filosofía en lengua alemana, una filosofía en lengua griega, inglés y en lengua española, lo cual le da un sentido de identidad, porque la lengua, como ustedes lo saben, nos hace por dentro y por fuera, nos conforma nuestro mundo, como quien dice. En ese sentido, entonces, comenzamos con esa conferencia. El viernes a las 9 de la mañana tenemos, a las 9 tenemos lo que se llama una plenaria de los resultados de las mesas que trabajaron lunes, martes y miércoles. Tenemos una plenaria donde se darán los informes de los resultados de cada una de esas mesas. Igualmente ocurre el sábado y el domingo. Tenemos 3 plenarias donde se van a ver los resultados de esos 3 días de debate y de conversación en las mesas. Pero a las 10 de la mañana tenemos una primera conferencia y una segunda conferencia paralela o simultánea, precisamente por la gran cantidad de filósofos y filósofas que hicieron propuesta de conferencia. Entonces vamos a tener un programa que se va a desarrollar viernes desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Ahí vamos a hacer una pausa, y aquí es bueno decirlo,
las autoridades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, comenzando por el rector, el vicerrector de investigación y posgrado y el decano de nuestra facultad, nos han favorecido institucionalmente con darnos todo el apoyo que necesitamos para este congreso, pero también nos van a facilitar un almuerzo. ¿Cómo? Si no, no un almuerzo, no van a hacer un almuerzo para Pero que... eso es el primer día, profesor. El viernes, el sábado y el domingo. Entonces, para que hagamos una pausa a la 1 de la tarde, hacemos una pausa a la 1 de la tarde, almorzamos y volvemos a las 3 de la tarde. Trabajamos hasta las 6. Y a las 6 hacemos una pausa, entonces volvemos a las 8 de la noche. Y quiero decir, ese viernes, que a las 8 de la noche nos vamos a reunir ahí en el Paraninfo Andrés Avelino para nosotros de alguna manera presentarle a los filósofos y al público nacional, pero también internacional, nuestra cara de la filosofía en República Dominicana. Una reflexión filosófica sobre los dominicanos, su mentalidad y su carácter, y supongo que, como ese fue su tema de tesis, lo hará esa reflexión a través de lo que se manifiesta del dominicano en el refranero popular. ¿Cuál es ese filósofo que tendremos ahí para presentárselo al mundo como una de nuestras mejores caras? Al profesor Alejandro Alejandro. Así que no dejen, eso es un compromiso. No dejen de venir entonces. Esa es una actividad un poco más relajada, más extendida, quizás si Osvaldo nos favorece, nos brinde una copa aunque sea de jugo. No sé, Osvaldo está comprometido. Entonces cerramos ahí. Nos vamos y al día siguiente nos encontramos a las 9 de la mañana con las reflexiones sobre la mesa de trabajo, la plenaria sobre la mesa de trabajo. A las 10 de la mañana comenzamos nuevamente con nuestro programa, con 2 actividades simultáneas. En este caso, como vienen muchos extranjeros y hay muchos dominicanos también, nosotros quisimos poner a competir en público a cada quien en su propia liga, ¿verdad que sí? Las 2 conferencias de las 10 de la mañana que serán simultáneas, si hay un dominicano, estará otro dominicano en la otra sala. Estarán ahí ubicados en el Paraninfo Andrés Avelino de la Facultad de Humanidades y en el aula Tomás Nova, que queda ahí al frente. O sea, todo será un ecosistema que nos podamos manejar, cruzar de un lado a otro para que no se quede sin público ninguna de las... Bueno, el sábado iniciamos precisamente con el profesor Rafael Morla, que es vamos a decir que es uno de nuestros padres fundadores, por lo menos en la Escuela de Filosofía, sí, y de la escuela, porque aunque no vamos a hablar en desmedro de las anteriores gestiones de la Escuela de Filosofía, yo hablo a partir de la experiencia que tuve, que fue una parte como estudiante cuando el profesor Félix Gómez, que hizo su trabajo también, pero la parte donde más me involucré fue ya un poco como monitor y después como ayudante cuando estuvo Morla. Y es una gestión que realmente marcó un antes y un después para la Escuela de Filosofía. Pues básicamente eso. Al final, el domingo a las 12 del día, la conferencia de cierre. En este caso, la conferencia de cierre se la hemos encargado a una filósofa española también que viene de la Fundación Gustavo Bueno, que va a hablar sobre feminismo administrado. El feminismo administrado. Pero anterior a ella estará Lusitania Martínez y estará Catherine Bay, que Lusitania va a hacer una reflexión sobre la identidad, pero a partir de la visión de Sartre. Y Catherine va a hablar sobre injusticia epistémica, o sea que ese día, el sábado, el último, estará cargado de reflexión feminista o de género, filosofía y género, como ella le llama. Y se verán, es lo que yo espero que se vean, las visiones encontradas que hay en torno a la cuestión de feminismo y de género, porque Sharon Calderón Godo, que es una filósofa española, tiene una visión un tanto distinta a la visión que tiene Lusitania. Entonces me gustaría ver
esos dos lápices amarrados peleando. Para Como que, lo amarramos con copito al aire. claro que sí. Porque precisamente es otra de la visión que tenemos sobre la filosofía, de que la filosofía es pensar contra algo o contra alguien. O sea, no se puede hacer filosofía simplemente repitiendo lo que dijo Aristóteles, lo que dijo Platón, o lo que dije yo, lo que dijo Albelo, que está muy bien hacer eso, pero eso lo podría hacer un historiador que un profesional cualquiera que se dedique a investigar lo que otro ha producido lo podría hacer. Y está bien, eso es lo que necesitamos para que un profesor de filosofía sea profesor de filosofía, pero para ser filósofo hay que poner las ideas a chocar. Las ideas deben chocar, y de ahí, de ese choque de ideas, es que realmente pueden hacer un pensamiento nuevo, cualitativamente nuevo y cuantitativamente mejor también. Básicamente. Alejandro, si tú me permites, tú eres de esta escuela, tú eres de esta facultad. Yo que veo las cosas desde fuera, he visto que y le he comentado a mi esposa Gisela Romero, que también es de humanidades, Sí. el gran trabajo que está haciendo no solamente la Escuela de Filosofía, sino la facultad en sentido general, que tiene una serie de programas y proyectos. Y entonces a mí me gustaría, profesor, que entráramos a hablar de la gestión. Por ejemplo, ustedes están desarrollando, y de hecho aprovecho para pedirle que hagamos un joint venture. Le he comentado a Alejandro siempre de que a mí me gustaría que parte de ese material que se produce en el banquete, que no solamente se difunda a través de los canales de ustedes, sino que también podríamos hacerlo a través de Ventanas Culturales RD, y podríamos hacerlo a través del canal de difusión del amigo que nos acompaña hoy, que también está grabando, porque yo creo que eso acerca más a la universidad a la población. Entonces a mí me gustaría, con el permiso de Alejandro, que usted nos hable de la gestión. ¿Qué está haciendo la gestión? ¿Qué ha hecho la gestión? Y si fueron también promesas de campaña cumplidas. Bueno, hay dos preguntas y hay algo que se me quedó, que no me gustaría pasar a la gestión sin que usted me permita comentar un poco sobre el lema del Congreso. Perfecto. Y se nos quedó a nosotros también, que tenía pendiente preguntar. Sobre el lema del Congreso. Bueno, pues entonces respondo las dos cuestionantes y entonces usted me pregunta luego para que entre en contexto. Con relación al material que la Escuela de Filosofía produce, que está en el canal y también está en una versión en bruto, está disponible. O sea, yo podría pasarle sin ningún problema todos los archivos de esos programas, o ustedes podrían descargarlos, pero tiene mayor calidad si se lo pasamos en una memoria. Todo lo que ustedes quieran, nosotros agradecemos esa gestión. La filosofía es algo que hay que amarlo, que hay que quererlo, y mientras más personas lo quieran y lo difundan, para nosotros mucho mejor. Además, esto es de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y entendemos que lo que se hace aquí debe servirle a la población dominicana en sentido general. Claro, pues, estamos claros en eso. Así que libre de distribuir y de pedirnos lo que ustedes quieran, lo que les interese, nosotros se lo podemos ceder. Y el otro punto que nos preguntaba era sobre la gestión. Todo fueron promesas de campaña. Las promesas de campaña de nosotros era un programa que nosotros entendimos que podíamos realizar. Eso de hacer el archivo de la voz, nosotros entendíamos que debimos hacer un archivo de la voz de nuestros profesores, porque lamentablemente, y lo decimos con dolor, cuando uno busca, por ejemplo, la imagen del profesor Andrés Avelino García Ramón, una entrevista de García Ramón, no aparece, no queda en la memoria, se va borrando esa imagen. Un hombre que tenía tantas cosas que decir y que dijo tantas cosas, tantas conferencias donde participó, y no quedó documentado. Naturalmente eran otros tiempos, pero nosotros estamos en una época donde la tecnología nos brinda la oportunidad de hacer todas esas cosas. Entonces, prometimos hacer un archivo de la voz para dejar la voz y el testimonio de nuestros profesores documentado. No es un archivo de la voz, sino de la imagen, y queda la voz ahí, porque bueno. Entonces, hemos hecho ese esfuerzo, comenzamos por ahí, profesor, y creo que nos quedan pocos profesores, por lo menos de la vieja guardia están todos ahí documentados. Pero también nosotros hicimos la promesa de campaña, sabíamos que lo podíamos hacer,
y tenemos las habilidades para hacerlo, porque no nos ponemos a prometer cosas simplemente para ganar los votos, que también a veces hay que hacerlo, pero en este caso tuvimos la fortuna de que todo lo que prometimos sabíamos que podíamos hacer. Porque ya está hecho, fue crear una página para la escuela de filosofía que pudiera reunir desde todo lo que la escuela había hecho con anterioridad. Entonces, desde que nosotros llegamos el primer semestre, comenzamos a buscar qué se produjo en materia de producción y reflexión, las revistas, y agarramos todas las revistas que había. 18 números del boletín Episteme, que lo producía el profesor Luis Cruz. Lo digitalizamos todo. Sí, hicimos transcripción, lo digitalizamos, lo limpiamos y lo subimos a la página. Ahí están los 4 números de la revista Academia. Lo digitalizamos y lo subimos todo. 2 números del Logo, 4 números del boletín Logo, que lo produjo el profesor Minaya cuando era coordinador de cátedra. 5 números de la revista Dominicana de Filosofía, que se produjo del 55 al 58, cuando en la era de Trujillo. Ahí está Pedro Troncoso, está este señor nuestro Juan Francisco Sánchez, y todas esas reflexiones están en línea para que nuestros investigadores, cuando necesiten verlo, a todos los libros de Avelino que aparecen digitalizados y que están libres, que agradecemos a Danilo Pérez, que nos facilitó todo ese material, lo colocamos ahí. Además, ¿qué otra cosa hicimos? Bueno, presentar nuestra escuela, porque nosotros somos una escuela pequeña en número, pero grande en lo que hacen nuestros profesores. Todo lo que se produce en el archivo de la voz, nosotros le hacemos una biografía y también la transcripción de ese material. Le agradecemos mucho a Osvaldo, que nos ha ayudado con la transcripción de ese asunto. Ahí está, entonces, reunido. Pero también le hicimos a cada uno de nuestros profesores en la página un apartado para su biografía, o sea, su perfil, qué es lo que ha hecho. Y los que tenían página, le conectamos su página. También, como nosotros tenemos, por ejemplo, una cátedra de filosofía y género, un apartado donde todo lo que ella produce y todas las conferencias que Lusitania ha realizado dentro de esa cátedra y otras cosas que ella ha hecho, también se las colocamos ahí. La de la cátedra extracurricular, Pedro Enrique Jureña, también, todo lo que produce, ahí está. Pero nosotros también hemos realizado lo que se llaman 24 horas de filosofía, que es una actividad que se realiza todos los semestres y que está dirigida básicamente a los estudiantes. Es una actividad que se hace de cara al público y la hacemos en los pasillos, no nos metemos dentro de una aula cerrada, que es más cómodo, pero nosotros lo que queremos es que esas ideas de la filosofía el estudiante la pueda disfrutar, que se tenga que chocar con ella obligatoriamente, porque la hacemos en un pasillo donde pasa todo el mundo. ¿Y cuál es el programa que llevamos las 24 horas de filosofía que desarrollamos todos los semestres? Bueno, el programa lo decide la realidad del momento. Si en este momento lo que estamos hablando es de que hay deportaciones de haitianos en República Dominicana, de que no lo están dejando entrar a los hospitales por la medida que se tomó del gobierno, unos dicen que eso viola los derechos humanos, otros dicen otra cosa, entonces ese tema tiene que estar en la mesa. Si lo que hay en el momento es que China y Estados Unidos se están matando por el comercio internacional, pues ese tema está en la mesa. Si lo que está en la palestra en el momento es la edición genética a través del CRISPR 9, ¿verdad que sí? Donde salió la famosa noticia de que 2 varones podrían tener hijos sin intervención de una hembra. Se hizo en ratones, ya se hizo en ratones, pero naturalmente nadie desarrolla una tecnología tan potente para dejarle en ratones. Eso está vinculado de alguna manera con el transhumanismo y el poshumanismo y todas esas cosas trans, que es un tema de actualidad. Entonces ahí llevamos profesionales que piensen diferente, porque la mesa se estructura con 2 o 3 personas, pero que piensen diferente, para que en ese choque de ideas los estudiantes puedan formarse su propio criterio. No buscamos nosotros hacer una religión con esto. O sea, nosotros no pretendemos que la filosofía puede ser dogmática en el sentido de promover solamente la visión de las cosas que yo tengo.
que de hecho la tengo. O sea, yo tengo mi propia visión sobre las cosas, pero sé que la filosofía, el peor daño que le podemos hacer a la filosofía es adoctrinar en un solo sentido. Si alguien va a estar de acuerdo conmigo en mi posición sobre el mundo y mis reflexiones filosóficas, que lo haga a partir de que tiene conciencia de que está eligiendo por sí mismo y no porque yo simplemente le he dado la visión de lo que a mí me interesa. Otra cosa que hicimos, que fue promesa también, fue el banquete. El banquete nosotros lo diseñamos humildemente para 8 o 10 personas, que lo teníamos comprometido como si fuera un programa en televisión. Mire, no pueden faltar ustedes 8, porque pensábamos que eso nos iba a interesar a ese grupito. Entonces la realidad en la que nos encontramos hoy es que el banquete, que es un banquete doble, nosotros hicimos el esfuerzo de que fuera un banquete en términos académicos, en términos intelectual. La idea es invitar a una persona que conozca de un tema a profundidad y que reflexione sobre ese tema libremente el tiempo que él quiera, y que luego encuentre un interlocutor válido, o sea, alguien que está ahí escuchándote porque le interesa escucharte y te va a preguntar cosas o va a aportar nuevas ideas a eso. No es que está prohibido de estudiantes, pero no llevamos estudiantes de nuestras sesiones de que tiene 5 puntos, tiene 2 puntos, no. Usted llegó ahí es porque usted quiere estar. Y la sorpresa que tenemos hoy es que el espacio que hemos usado, que es un espacio solemne, el del Salón de Consejo de la Facultad de Humanidades, la realidad que tenemos hoy es que no caben. Están desbordados. Yo doy fe y testimonio de eso. Sí, llegan hasta 80 personas han llegado ahí a ese espacio, y nosotros lo pensamos para 8. Realmente ha sido exitoso. Eso nosotros lo grabamos, como ustedes han visto, nosotros grabamos siempre esos programas, lo difundimos en nuestro canal de YouTube y también lo transcribimos y lo llevamos a nuestra página. Entonces eso nos ha dado realmente otras cosas que hemos hecho que también fueron promesas, profesor, es la creación de la revista La Barca de Teseo. Es una revista indexada, tiene indexación por 10 bases de datos importantes, lo que quiere decir que todavía pase nuestra gestión y a alguien se le ocurra no seguir con la revista, eso, lo que se produjo ahí, va a seguir indexado en esas bases de datos. De todo modo, nosotros elaboramos una estrategia para que eso no ocurra, de buscarle un soporte financiero, un aliado financiero fuera de la Escuela de Filosofía para que pueda seguir funcionando, aún en el caso de que el director nuevo que llegue, ¿escucharon, directores? Tienen que seguir con ese proyecto porque la parte de ustedes es la producción académica que se mantenga, porque la parte financiera está garantizada para que permanezca por mucho tiempo. Otra iniciativa que llevamos, que también fue promesa, y en ese caso nos quedamos cortos porque no pudimos hacer la segunda parte, es las Olimpiadas de Filosofía. El 19, ¿verdad?, se va a celebrar la 3ª edición de la Olimpiada de Lectura Filosófica. Una primera donde participaron como 11 muchachos que son lectores de filosofía, que paradójicamente no son estudiantes de filosofía, son estudiantes de historia, estudiantes de psicología, de ingeniería y algún rezagado estudiante de filosofía que se incorporó en ese momento a esa primera edición. Usted sabe que los muchachos de filosofía muchas veces son tímidos, ellos valoran, quizás creen que saben menos de lo que saben, y otros creen que saben más de lo que saben. Eso es normal en un estudio de filosofía, porque cuando yo estaba estudiando filosofía, yo juraba que no había pregunta en el mundo que yo no pudiera responder. Y en la medida en que fui avanzando, me entró una crisis tan grande que llegó el momento, fue como el 4º semestre por ahí, que yo me di cuenta que yo no sabía nada, que lo que sabía era lo que decía otro, lo que había dicho otro, pero cuando uno entra cree que sabe de todo y mucho más. Entonces el 19 estará esa 3ª edición. En este caso se la estamos dedicando al profesor Luis Cruz Paulino, que fue un padre fundador de la escuela también, porque cuando nosotros llegamos a la escuela, quien nos recogió y nos llevó de la mano siempre, éramos como 3 gatos estudiando, yo, Edison y Dusty. Para que nos programaran las asignaturas, había que a veces buscar a otros estudiantes que habían pasado la asignatura para que vinieran a ayudarnos a inscribirla de nuevo.
Y bueno, pero el profesor Luis Cruz fue que nos hizo todo ese lobby y nosotros le agradecemos. Además produjo el boletín Episteme, donde nosotros publicamos las primeras. Y también que era una persona que en medio de esa lucha que había ideológica, Luis Cruz se mantuvo siempre bien con todos los sectores. Yo creo que es un ente de unificación y que nosotros le agradecemos mucho. Y las dos anteriores se las dedicamos precisamente a nuestro padre espiritual en términos de la reflexión filosófica. El profesor no se ponga celoso, que es el profesor Tomás Nova, que lamentablemente falleció en la pandemia. Falleció, mucho dolor para nosotros. Es una persona que dejó huella profunda en nosotros porque era un profesor particular. Muchas veces los estudiantes no lo entendían, no se reían, porque Nova comenzaba por allá lejísimo a hacer una reflexión y luego venía bajando, sacando conclusiones, y esa era una cosa que te dejaba envuelto en esa máquina. Pues básicamente le hablé de la gestión. Pues aproveche e incluya ahí sobre el lema del Congreso. ¿Cuál es el lema, profesor? Que no me recuerdo. Pensar en español. Apuesta. Pues apuesta por la identidad dominicana. Bueno, profesor, ese lema es importante para nosotros, pero también veo que es importante para el mundo, porque la Escuela de Oviedo, ellos hicieron lo que ellos le llamaron un precalentamiento para la participación que van a tener aquí, que fue una reflexión sobre el español como lengua de pensamiento, más o menos así, el español en el mundo. Entonces, es un movimiento que se ha iniciado en muchos países de habla hispana, que pretenden rescatar lo que tiene de bueno pensar en español. Entonces, en el caso de nosotros, profesor, no sé cómo le va a caer al público de ustedes, pero precisamente la filosofía no puede mentir. El filósofo no puede mentir, tiene que defender sus ideas. Pensar en español es un lema que nosotros elegimos a propósito de la situación que vive la República Dominicana en el presente en marcha, en este momento, de las cosas que están ocurriendo, donde hay una gran confusión, pero gran confusión, donde los organismos internacionales y países grandes tienen un diseño de cómo debe ser el mundo y nos imponen a nosotros, y nosotros aceptamos de manera acrítica toda la visión que viene enlatada desde Estados Unidos y los organismos internacionales. Entonces, por un lado, tenemos esa amenaza cultural que nos absorbe, que nos invita a ser como ellos, a querer ser como ellos, open mind, o sea, mente abierta, aceptarlo todo, y olvídate de identidad, no eres nadie, fúndete aquí para que seas ciudadano de este mundo, pero ciudadano de ese mundo, usted no llega a ser ni ciudadano en quinta categoría en ese mundo. Entonces, disuélvete como dominicano y piérdete en ese mundo global. Piérdete tu identidad. Piérdete o vuélvete nada por ahí. Y por el otro lado tenemos la situación lamentable de que tenemos una frontera abierta de 200 y pico de kilómetros con los haitianos, que es un país que no ha logrado, lamentablemente, estabilizarse nunca ha logrado una estabilidad y se reproducen a una velocidad mayor que nosotros y están llegando día por día, yo diría que segundo tras segundo, por la complicidad de muchos dominicanos, pero también por la necesidad que ellos tienen. Pero son personas que no vienen con la vocación de integrarse a los valores del dominicano o al de la sociedad dominicana, sino que vienen con la vocación, por la razón que sea, no digo que sea una ideología en ellos, pero de hecho no vienen con la vocación de integrarse a la visión de lo que somos los dominicanos, sino de seguir siendo haitianos. Entonces, nos vemos atacados todos los días con eso, presión en las maternidades, con el servicio de salud, presión en la escuela y presión en todos los niveles, en los trabajos y en todas las cosas, en todos los puestos de trabajo. Y eso está pasando con la complicidad de muchos dominicanos que viven definitivamente del negocio de las ONG, o que por un humanismo mal entendido, un humanismo laxo, de eso que pretende que se puede realmente ser solidario, o ser solidario significa
ser solidario no tiene contradicción con nada. O sea, yo soy solidario y puedo ser solidario con el mundo. Como si cuando yo soy solidario con otro no estoy de alguna manera dejando de ser solidario con alguien. O sea, ¿qué es lo que planteo? Lo que decía el profesor Avelino en una ocasión, no sé si te lo recuerda, profesor, que él decía, él preguntaba, ¿puede un hermano pobre, un hermano cristiano pobre, dejar sin comer a sus propios hijos para darle de comer a los hijos de su hermano que también es pobre? ¿Eso es un deber cristiano? Pues definitivamente no, porque el deber que tiene un cristiano es con sus propios hijos primero, y luego puede ser solidario con los hijos de su hermano. Nosotros no podemos entonces, como dominicanos, quitarnos la comida de la boca, quitarle la comida de la boca a nuestros propios hijos. O sea, el bienestar, el poco bienestar y estabilidad que hemos logrado los dominicanos, porque nos hemos sacrificado. Nos hemos sacrificado, hemos tenido que hacer grandes sacrificios para que mínimamente esta democracia imperfecta que tenemos funcione. Porque no es por gusto, nosotros estamos aguantando el gobierno que está ahora, ¿verdad? No es por gusto, pero hay que aguantarlo porque es la regla que nos hemos dado. No sé si me entienden lo que estamos diciendo. Nos hemos dado esas reglas y lo tenemos que aguantar hasta que termine el proceso que elegimos los dominicanos, que es el legítimo para sacar un gobierno. Y si dentro de 4 años, mediante esas reglas no lo podemos sacar, pues no lo sacamos tampoco. Hay que aguantarle los otros 4 años porque nosotros nos hemos sacrificado para eso, pero los vecinos no han hecho eso. Entonces, tenemos también el enemigo en casa, y por eso el lema Pensar en Español apuesta por la identidad dominicana, porque tenemos unos amigos dentro de la universidad, fuera de la universidad y en los partidos de izquierda que celebran como una gracia etnográfica o etnolingüística, como ustedes le quieran llamar, que en algunas escuelas dominicanas y en algunos espacios de algunos barrios, de algunos sectores dominicanos, solamente se habla español dentro del aula, dice un muchacho que conocimos en el doctorado, con una profesora que es del área de lingüística, celebrando ese chiste. Profe, en mi escuela solamente se habla español en el aula porque en el patio todo es creol. Entonces podemos nosotros darnos ese lujo de apostar a que la lengua no importa, a que esa arista de la identidad nuestra no importa, a que la religión no importa, a que no importa ninguno de los valores que nos hacen ser dominicanos, que es un concepto abierto. Naturalmente el ser dominicano es un ser en construcción siempre, pero no debemos nosotros descuidar lo que son las aristas fundamentales o el tronco fundamental de nuestra identidad, de nuestra cultura. Y en ese sentido nosotros reivindicamos, profesor, pensar en español como apuesta por la identidad dominicana. Nosotros debemos buscar conectar, que están conectados ya, pero debemos buscar ese acercamiento con los 600 millones y pico de hispanoparlantes que tienen valores similares a los de nosotros. Quiere decir que nosotros con un hispanoparlante de Nueva Guinea o de Filipinas o de México o de Perú, tenemos más cercanía con ese individuo, aunque usted no lo haya visto nunca, porque tenemos mentalidades que se han formado de manera común, que no ha llegado a través de la lengua, a través de esa cultura que llega a través de la lengua y también de la misma religión. Y mire que esto es grande decirlo, pues nosotros venimos de formación marxista. Y lo que más nos repudiaba era estar hablando del imperio español, de la bondad del imperio español, pero este momento es crucial para la República Dominicana. Y si no entendemos que debemos apostar a buscar y a fijar nuestra identidad con los hermanos hispanoparlantes que hay en el mundo, entonces podemos fácilmente desaparecer, ya sea porque los vecinos haitianos que llegan, que se están reproduciendo en una velocidad mayor que nosotros, 40 o 50 años, cuando viene a ver, ellos son una mayoría aquí. Que eso está por llegar. Algún día llegará que a alguien se le va a ocurrir de pedir derechos de minoría para esa población haitiana que está creciendo cada día más, con la complicidad de muchos izquierdistas trasnochados que hay. Me disculpan si hay alguno aquí en el público, ¿verdad que sí? O algunos que estén viendo, que pretenden que se puede ser solidario con el país vecino, que debemos serlo. Se puede ser solidario sin sacrificar el bienestar de nuestros propios hijos. Nosotros debemos ser solidarios con todo el mundo, es verdad. Pero primero, nuestro deber como dominicanos está en preservar
el legado que nos dejaron nuestros padres fundadores y nos lo dejaron a nosotros como una herencia que nosotros debemos garantizar para nuestros hijos y para nuestros nietos. Y si nosotros no lo hacemos en este momento, somos irresponsables. Y yo no quiero pasar por la dirección de una institución del Estado sin por lo menos decir que en este momento se hizo un congreso que eligió como lema pensar en español como apuesta por la identidad dominicana. Los dominicanos que están escuchando, que oigan que este es un llamado serio, porque yo sé que no es gracioso. Yo sé que en el Congreso vamos a encontrar todas las voces, ¿verdad? Que de hecho ya en el precongreso se levantó un profesor nuestro y nos dijo que hay otras aristas de la identidad dominicana, como hablar en creñol, que nos identifica más como dominicanos. Pues no. Nosotros estamos reivindicando hablar en español y no es que rechazamos tampoco lo que nos viene de otras culturas, lo que nos viene de los aborígenes, ni lo que nos viene de los africanos, ni lo que nosotros no nos identificamos por color. El dominicano no se puede identificar por color, se identifica por un conjunto de valores que nos unifican, y entonces vamos a apostar a esos valores que nos unifican y vamos a rechazar los valores que nos dispersan, como esa cultura woke que está llegando por ahí, que todo vale, que el individuo importa más que la sociedad y todas esas cosas que nos quieren meter a nosotros, los países que no tienen el problema que nosotros tenemos. Porque Estados Unidos puede hacer lo que quiera, porque ellos son tan grandes y esa cultura está tan metida en los huesos, profesor, que por más que le lleguen los vecinos, le llevará 1000 años cambiar lo que son, pero nosotros no estamos en esas condiciones. Nosotros tenemos que jugárnosla, y lo que estamos proponiendo es apostar a pensar en español, vincularlo con lo que hablan nuestra lengua sin rechazar a los otros. Vamos a aprender inglés, vamos a aprender chino y vamos a aprender para hacer comercio, pero nuestra identidad vamos a fijarla en esa arista. Es nuestra propuesta. Alejandro, yo quiero que tú me concedas el privilegio, porque ya tenemos el tiempo encima, de hacer la última pregunta. En el sentido de que hemos venido haciendo una serie de entrevistas a profesores de la universidad que tienen aspiraciones a puestos de elección por las asambleas de los profesores en cada facultad. En ese sentido, entrevistamos al profesor Gerardo Roa, fue nuestro primer entrevistado en ese sentido, porque él aspira a la vicerrectoría de extensión. Entrevistamos a Radamés García López, o a Bautista López García, que también aspira a esa misma posición. Y la semana pasada entrevistamos a Carmen Chevalier, que aspira al decanato de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, donde yo soy docente. Entonces, tengo entendido, he escuchado algunas voces que me dicen que el profesor Eulogio, quien ha hecho una excelente gestión al frente de la Escuela de Filosofía, aspira al decanato de la Facultad de Humanidades. Y le hacemos la salvedad de que también hemos conversado con Jacqueline para una próxima entrevista en ese sentido. Entonces, yo quiero que en los últimos minutos, 5 o 7 minutos de esta excelente entrevista que nos ha conseguido, usted nos hable de sus aspiraciones al decanato de la Facultad de Humanidades. Bueno, es una pregunta que después que yo tire ese discurso de barricada va a ser incómodo, ¿verdad? Porque ahora hay que bajar el tono y trabajar la emoción de la gente para que voten por nosotros. De todo modo, nosotros sabemos que nuestros votantes son un público racional, son profesores todos, y los que no son profesores son bachilleres por lo menos, ¿verdad que sí? O sea que sabrán tomar la mejor decisión en ese sentido. Nosotros hemos hecho un trabajo en la Escuela de Filosofía, y creo que lo que hemos hecho en la Escuela de Filosofía lo proponemos como modelo de gestión para la facultad, ya con recursos en la mano, una visión como la que hemos llegado a la escuela. Yo creo que con los recursos en la mano, aplicado a las escuelas y a los institutos que tenemos en la Facultad de Humanidades, podría dar un resultado extraordinario, en el sentido de que, y es la promesa que hacemos, si nosotros llegamos a dirigir la Facultad de Humanidades, como de hecho vamos a llegar, con nuestros aliados y con nuestros competidores también, ¿verdad que sí? En armonía, al final todos nos integraremos a trabajar, pero nosotros en una gestión de la Facultad de Humanidades estamos seguros, profesor, que tal y como, voy a decir sin modestia ninguna,
en la gestión de la Escuela de Filosofía de este periodo se constituye un modelo para la facultad. Nosotros estamos seguros de que nosotros, frente a la Facultad de Humanidades, después de nuestra gestión, tendrá que ser necesariamente el modelo para toda la facultad, para todas las facultades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, porque vamos a hacer una gestión que realmente saque las humanidades a la calle, que la ponga de frente a la realidad de lo que se está pasando, de lo que está pasando en el mundo, que la conecte con la tecnología también, porque nosotros no rechazamos nada. Nosotros no, lo que está pasando en el mundo es parte de nuestro mundo, y nosotros no, contrario a lo que hacen otros que enfrentan las tecnologías. Las tecnologías llegaron para quedarse. Usted tiene que buscar la forma de cómo usted la integra y de cómo aprende a que los muchachos la manejen con responsabilidad y todas esas cosas, pero usted no la puede rechazar porque eso no se va a ir. Las redes sociales están ahí. Entonces usted tiene que vincular lo que usted hace, lo que es bueno, propóngalo también, que hay un nicho de gente que la va a comprar eso lo va a comprar. Pero no pretenda que usted va a ser un alofoque. Si usted pretende que va a ser un éxito de público, pues no, usted está equivocado, porque hay un público que necesita diversión y lo busca en la casa de los focos o en lo que sé yo, que esa diversión que se hace. Nosotros somos una facultad de humanidades que tiene su público y nosotros podemos lograrlo. Y realmente, profesor, usted mencionó al profesor Geraldo Roa, que aunque él no nos está apoyando por el trabajo que él ha hecho aquí, y como se ha portado como funcionario, nosotros públicamente decimos que lo vamos a apoyar. Aunque él no nos esté apoyando, nosotros le damos nuestro apoyo. El grupo Generación Nova University, del cual yo dirijo, se ha comprometido en apoyar a Geraldo para su próxima aspiración, porque es un funcionario excelente. Ninguna actividad que nosotros hemos propuesto en la Escuela de Filosofía la ha bloqueado. Y cuando ha tenido que apoyarla con recursos de la facultad, lo ha hecho. Entonces, funcionario que es el que nosotros necesitamos. Y si él llega un paso más adelante, a la vez que prueba que de humanidades puede llegar a otro puesto más alto, también tendríamos la colaboración con él. En ese sentido, entonces, no voy a hablar mucho de lo que yo haría como funcionario, porque es un plan que debemos presentar, que debemos elaborar y que debemos presentar. Simplemente digo que lo que nosotros hemos hecho en la Escuela de Filosofía, como el archivo de la voz, nosotros no podemos darnos el lujo, profesor, que ya se nos murió un profesor, que es el profesor Avelino. Francisco Antonio Avelino falleció recientemente, que lo teníamos en agenda para hacerle un archivo de la voz. Se nos murió el profesor, no dejamos un archivo de la voz, lo que él pensaba y esa cosa. Entonces, a todos los profesores de la Facultad de Humanidades, por escuela, vamos a hacer un equipo similar ya desde la facultad para que ese archivo de la voz se le haga a todos los profesores que estén dispuestos a prestar su voz y a prestar el tiempo para eso. Lo vamos a hacer. Pero también el modelo de las 24 horas de filosofía vamos a extenderlo a 24 horas de psicología, a 24 horas de literatura y de letra y de todas las otras disciplinas que se presten para eso, porque los estudiantes necesitan realmente que su saber se mueva, que se vea en la calle, que no sea un saber de seminario dogmático que el padre predica y todo el mundo tiene que obedecer esa palabra, sino que choquen, que las ideas choquen. Y yo creo que así podemos hacer una facultad de humanidades fuerte. Y finalmente, una parte que yo dije que no pudimos cumplir fue la de hacer una olimpiada de filosofía entre profesionales de la filosofía, entre profesores. Nosotros pensamos hacer la olimpiada de filosofía, psicología, de literatura y todas esas cosas desde la facultad, con premios como lo hemos hecho en la Escuela de Filosofía, pero también hacer esa misma gestión con los profesores de las diferentes escuelas, ya sea un concurso de literatura, escribiendo algún ensayo, escribiendo algún texto y todas esas cosas, apoyado con recursos de la facultad, que lo producimos para eso, y muchas veces el rector nos lleva algunos 10 o 15 millones porque lo tenemos ocioso ahí. Así que vamos a emplearlo en lo que necesita la facultad para realmente salir de las 4 paredes en las que habitualmente hemos estado. Bueno, profesor Eulogio, muchas gracias.
A nuestros amables seguidores, si han llegado hasta aquí, por favor, suscríbanse al canal de YouTube. Recuérdense que tratamos de hacer comunicación para un mundo mejor, comunicación para una sociedad mejor. Y hoy ha sido un excelente ejemplo de cómo se hace comunicación para una sociedad mejor. Alejandro, agradecido siempre de tu compañía y de tus grandes aportes también para que sigamos haciendo comunicación para una sociedad mejor. Bueno, profesor, gracias. No, gracias a ustedes. Realmente le agradezco a todos y le pido el permiso también para reproducir este mismo video en nuestro canal. Claro, claro que sí. Muchas gracias.